Muy bien, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Queremos darles la cordial bienvenida a este evento maravilloso que lo hemos realizado y organizado con todo el amor entre la red REDAPE y la red de Diplocientífica, dos redes hermanas que están trabajando por la cooperación de nuestra región de América Latina, por nuestra región también del Caribe, y estamos muy contentos de poder lograr esta articulación de diferentes miradas alrededor de la cooperación científica internacional, que es un elemento clave para el desarrollo de nuestros países, de nuestras universidades y de todos los actores que conforman los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, muy bienvenidos, esperamos que disfruten este espacio. Tenemos además unos panelistas maravillosos de diferentes frentes, académicos, gobierno, también desde las comunidades científicas propiamente. Creo que eso va a enriquecer muchísimo más el diálogo. Muchas gracias a REDAPE y a Diplocientífica por este evento, por abrir estas puertas de colaboración. Vamos a iniciar con nuestro evento de cooperación científica internacional desde y para la semiperiferia. Y este evento tiene una especial relevancia porque estamos en un mundo cambiante cada vez con más retos tecnológicos, retos ambientales, retos que implican una participación mucho más directa de la ciencia, tecnología y la innovación en la solución de esos retos, en la co-creación de soluciones innovadoras que nos ayuden a desarrollar nuestras sociedades, a transformar nuestras sociedades, y al final lo que todos queremos es cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, que es un acuerdo global al que todos o la mayoría de los países nos hemos adherido porque creemos que necesitamos respuestas globales también a esos retos globales. Quisiera entonces introducir este espacio, este evento, con una premisa que creo que ustedes estarán de acuerdo con nosotros. Es como les agradecemos apagar los micrófonos a todos los invitados. Muchas gracias. Una premisa que creo que todos estaremos de acuerdo, y es cómo la ciencia, la tecnología y la innovación ha estado completamente vinculada a los cambios geopolíticos, a los cambios históricos que se han venido dando en diferentes países. Entonces, veíamos, por ejemplo, en el siglo XX, cómo la ciencia, la tecnología y la innovación estuvo muy vinculada a las prioridades que se dieron en determinados hitos históricos o geopolíticos que marcaron la financiación de las investigaciones y las innovaciones. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, había una preocupación muy grande en esta bipolaridad que tuvo el mundo de lograr una carrera exitosa para llegar al espacio, para lograr ver cuál de esas dos hegemonías que teníamos en ese momento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues tenían un mayor peso político, y vimos unas grandes inversiones en desarrollos tecnológicos atómicos, en lograr llegar a la Luna, en unas investigaciones que sin lugar a dudas han mostrado progreso en nuestras sociedades, pero que también estaban muy vinculadas a ese entorno geopolítico e histórico en el que se estaba moviendo. Y eso es bien importante para empezar este panel, porque nos estamos situando ya en el siglo XXI y hoy las prioridades son distintas. Digamos que pasamos esa etapa de la Guerra Fría y hoy tenemos esta apuesta, esta agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible, y quisiera entonces aprovechar para preguntarles a cada uno de los panelistas, primero algo muy breve de cómo ustedes entienden, para que situemos también la comprensión de la cooperación internacional científica, pero también cómo esos objetivos de desarrollo sostenible han incidido también en esa definición misma de la cooperación científica internacional y las prioridades que los actores tienen. Y perdón, abro un paréntesis acá porque debí hacerlo desde el principio. Yo soy Susan Benavides. En este momento soy la directora de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de América en Colombia. Estuve vinculada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología liderando la política de internacionalización y diplomacia científica del país. Vengo también de la academia, donde tuve la posibilidad
de dirigir una vicerrectoría de investigaciones y recientemente una dirección de investigaciones de un centro de investigación público del país. Entonces, esto de manera muy breve para presentarme y que todos sepan también con quién están hablando. Entonces, vamos a iniciar con este bloque. Víctor, quisiera empezar contigo. Con el segundo bloque, perdón. Esto es, ¿no? Ya me perdí. Sí, Víctor, vamos, la pregunta está más enfocada en esa comprensión misma de la cooperación internacional científica, en cómo se ha entendido y sobre todo cómo ha incidido una redefinición, podríamos decir, de esa cooperación internacional científica a partir de esta agenda global que nos dejan los ODS. Bueno, a ver. Yo trabajé sobre todo sobre la universidad, ¿no? Entonces me interesé a los temas de cooperación y de cooperación científica, sobre todo a partir de una institución particular que es la universidad, que se solapa con el universo científico, pero que no es tampoco exactamente lo mismo que el mundo científico. La universidad fue parte desde siempre de las actividades de cooperación a nivel internacional. Ya después del 45, los grandes países en el contexto de dependencia tienen políticas de cooperación universitaria y cultural. Y la universidad tiene un papel particular en los países periféricos o semiperiféricos, en los procesos de desarrollo, ¿no? Siempre estuvieron como actores claves en los procesos de desarrollo, de formación técnica, de producción de ciencia, a favor del desarrollo de los países. Sobre los ODS, lo que se puede notar en cuanto a la universidad es que empezó a aparecer el tema universitario de forma más importante con respecto a lo que había antes. El cuarto objetivo de los ODS es una educación de calidad y la idea de aprendizaje de toda la vida, ¿no? O sea, la idea que una persona se tiene que formar toda la vida. Y en la meta 3 aparece la formación técnica, profesional y universitaria. Y eso es algo nuevo, digamos, que aparezca tan fuerte, incluso la educación superior, ya no la educación primaria, solo la alfabetización, la educación primaria, ¿no? Que son los puntos que siempre estuvieron, sino que se incorporó a la agenda la educación superior como parte de las políticas que hay que implementar. Entonces creo que eso es un cambio importante, que abrió nuevas posibilidades y que se va a desarrollar probablemente, porque queda claro que la universidad tiene que ser parte de esas políticas. Eso sería lo más destacado sobre los ODS, ¿no? En relación con las universidades. Víctor, muchas gracias. Creo que pone sobre la mesa ese papel protagónico que las instituciones de educación superior tienen no solamente para el cumplimiento de todos los ODS, sino también porque hay objetivos que plantean indicadores y metas directamente relacionados con la calidad de la educación y con la cobertura de la educación, y eso sin lugar a dudas tiene incidencia en las definiciones de la colaboración internacional. Y vamos a movernos un poquito a Colombia, también en el plano universitario. Alejandra, tú que has liderado la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, ¿cómo lo han entendido y cómo se han adaptado a esta nueva agenda global que no es tan nueva? Gracias, Susan. Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas noches de pronto para algunos, de una vez. Bueno, mi nombre es Alejandra, como dice Susan, hago parte de una institución de educación superior en Colombia. Actualmente soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana.
Y pues antes de este cargo me encargué por mucho tiempo del área de cooperación internacional y visibilidad pues que hace parte de la Dirección de Relaciones Internacionales. Entonces, parte de mi trabajo, y ya entrando un poco a esa dinámica interna dentro de las instituciones de educación superior, particularmente las universidades, y donde hay, digamos, donde se busca fortalecer procesos de investigación. Claro, cuando queremos conectar estos procesos de investigación, particularmente, como lo decía Víctor, en países de la periferia y de la semiperiferia, estamos muy acostumbrados, como que de alguna manera se perdió la idea de esa globalidad de la ciencia y tenemos que entrar a impulsar mucho más procesos que permitan otra vez trasladarnos a un plano internacional. Lo digo ¿por qué? Lo digo porque el fomento de la investigación en países como Colombia ha estado muy apalancado incluso de recursos internos de las universidades, ¿sí? Y en los casos ya de la investigación más desarrollada con recursos nacionales, ¿sí? Entonces, cuando vamos a tratar de llevar la investigación que se desarrolla en nuestras universidades a un nivel global, a un nivel internacional, necesariamente tiene que haber una alfabetización muy grande de este nuevo lenguaje, del lenguaje de la Agenda 2030, de los retos globales, y no es un reto, no es un desafío sencillo, realmente es algo bastante nuevo para los investigadores, especialmente que están acostumbrados a hiperespecializarse, a volverse muy buenos en una sola área de conocimiento y que empiezan a trabajar en pequeñas islas, en pequeñas burbujas, volverlos a unir alrededor de un lenguaje común es algo muy retador, pero que también pues nos ha ayudado a que esa misma agenda le dé un lenguaje común no solamente a los investigadores ni a las instituciones de educación superior, sino a todos los actores, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más resaltamos de la Agenda 2030 es que pone en el mismo plano a los diferentes actores, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo global sostenible, no solamente estamos hablando del papel que tienen los estados-nación, que tienen los actores oficiales, sino también cómo otros actores, como las universidades, pueden aportar en esta línea. Entonces, yo creo que para nosotros ha sido una herramienta, un lenguaje común, el reconocimiento de esos actores y pues también el lenguaje que tenemos que hablar para poder acceder a recursos, a financiaciones internacionales, a lograr esa participación internacional de nuestros profesores. Hay muchos retos y muchas críticas, por supuesto, pero yo creo que en realidad han sido más los beneficios en términos de lograr ese lenguaje común, lo que yo rescataría. Muchas gracias, Alejandra. Creo que tú también pones sobre la mesa un tema crucial y voy a dejar aquí un dilema que de pronto en Colombia se vive, en Argentina es posiblemente que también, y en otros países de la región latinoamericana también, y es que siempre se ha promovido la autonomía universitaria y esa autonomía universitaria ha definido también hacia dónde se enfocan las prioridades de inversión, o ni siquiera de inversión, de desarrollo científico. Los investigadores escogen sus áreas temáticas para investigar y eso ha estado abordado desde este principio de autonomía universitaria. Pero justamente cuando se impone esta agenda global o se llega a este acuerdo de agenda global, ya hay, como tú lo dices, Alejandra, un lenguaje común en el que se marcan unas prioridades globales que requieren unas acciones globales y que en este marco también de países periféricos en el que nos movemos, necesitamos priorizar dónde se financia la investigación porque no podemos financiarlo absolutamente todo. Y creo que ese marco que nos dan los ODS permiten que justamente las universidades, los investigadores puedan encauzar un poco más sus esfuerzos investigativos ya en ese plano más internacional. Y vamos a pasar ahora a un perfil ya, Soledad Oreggioni, mucho más investigador. ¿Tú cómo lo ves ya desde la práctica de esa cooperación científica, cómo ha incidido estos ODS en el día a día de un investigador? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Soledad Oreggioni. Como mencionaba Susan, soy investigadora adjunta del CONICET de Argentina, y me desempeño en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde fundamentalmente estudiamos las dinámicas de cooperación en ciencia, tecnología y universidad, y las dinámicas
fundamentalmente de internacionalización universitaria, ¿sí? Ahora bien, como mencionaban, claramente la agenda de ODS plantea desafíos a la hora de pensar la cooperación internacional en ciencia y tecnología. En este sentido, es importante partir de contemplar, bueno, qué entendemos por cooperación en ciencia y tecnología, y particularmente cómo lo entendemos desde una perspectiva situada en la región latinoamericana. Y en este sentido, desde las investigaciones se han identificado dinámicas de cooperación desde distintas perspectivas de análisis, ¿no es cierto? Que tienen que ver con las prácticas de cooperación en producción de conocimiento, en el marco de los laboratorios de investigación, que forman parte constitutiva de las tradiciones de investigación de nuestras universidades latinoamericanas. Esto fundamentalmente ha sido abordado desde una perspectiva de la sociología de la ciencia, que permite observar cómo ha incidido el conocimiento vinculado a la ciencia occidental y moderna en la trayectoria científica de la producción de conocimiento que se genera en la región latinoamericana. Pero también podemos identificar análisis sobre cooperación internacional en ciencia y tecnología que puntualizan en las políticas de cooperación en ciencia y tecnología, esto es, en las políticas gubernamentales. Y aquí estamos identificando otras dimensiones de análisis que se ponen en juego, que tienen que ver con la incidencia que tiene la política científico-tecnológica en relación con la política exterior, situadas en contextos particulares, ¿sí? Que han adquirido características particulares a lo largo de la historia. Y en este sentido, pensar la política de cooperación como política pública, fundamentalmente se comienza a abordar, como mencionaban al inicio, a partir de la Segunda Guerra Mundial, periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando emerge la política de ciencia y tecnología como política de Estado, ¿sí? Ahora bien, pensarlo desde una perspectiva situada en la región latinoamericana también implica pensar, bueno, cómo se abordó desde la región la política de cooperación en ciencia y tecnología. Y en este sentido podemos observar que en nuestra región la política de cooperación ha adquirido principalmente un rol pasivo, ¿sí? Esto tiene que ver con adecuarse a agendas de investigación, a agendas de cooperación promovidas exógenamente, fundamentalmente a partir de la incidencia de organismos internacionales o de países que disponían de mayor cantidad de recursos y poder de incidencia en las dinámicas de producción de conocimiento. Y esto tiene que ver con pensar claramente en la diferencia de recursos que existen entre los centros y las periferias en producción de conocimiento, entendiendo que los centros son quienes reúnen los recursos cognitivos, materiales e institucionales que permiten dar continuidad a las dinámicas de producción de conocimiento, pero no a cualquier dinámica de producción de conocimiento, sino a las que están vinculadas con la expansión de la ciencia occidental y moderna con un fuerte carácter etnocéntrico, ¿sí? Esto fundamentalmente como para tener en cuenta, bueno, en qué panorama estamos pensando, ¿no? Y cómo pensarlo desde la región, cómo nos incide en la región latinoamericana. En este sentido, fundamentalmente a partir del último cuarto del siglo XX e inicios del siglo XXI han adquirido mayor relevancia lo que son las redes internacionales de producción y difusión de conocimiento, ¿sí? Que están fundamentalmente orientadas a partir de lógicas de cooperación norte-sur, vinculadas a lo que es la mega science, que llevan a condicionar aún más las agendas de investigación y tener donde los científicos latinoamericanos tienen menor margen de negociación de esas agendas, pero también podemos identificar agendas y dinámicas de cooperación sur-sur que se establecen a partir de problemáticas endógenas a la región latinoamericana. Y para esto es fundamental contemplar cómo han incidido las políticas de cooperación de carácter de cooperación sur-sur, ¿sí? Fundamentalmente a nivel regional.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no hay una sola forma de cooperación, como tampoco hay una sola forma de producción de conocimiento, y que en ese sentido es importante contemplar que la ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que son productos históricos que se han desarrollado a lo largo del tiempo y han tenido diferente incidencia en distintas partes del mundo. Fundamentalmente en el marco de un sistema científico internacional de carácter asimétrico. Ahora bien, hoy día nos encontramos ante este nuevo reto que plantean los ODS, ¿sí?, como una agenda global, ¿sí?, a partir de la cual nos proponen, ¿sí?, cooperar a partir de nuevas políticas de cooperación en ciencia y tecnología que tienen que ver con fundamentalmente con los ODS como grandes paraguas de problemas que afectan a la humanidad, ¿sí? Este tiene que ver con problemas globales. Y en este sentido, en nuestro país, en Argentina particularmente, las agendas de los ODS han penetrado en las políticas públicas, fundamentalmente en la política de cooperación que se desarrolla desde el Ministerio de Educación, la política de cooperación que se desarrolla desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como así también en el ámbito regional, en la política regional de cooperación que se desarrolla en el marco de lo que es el Mercosur. ¿Sí? Esta agenda plantea retos, ¿sí?, y objetivos que proponen pensar otras dinámicas de desarrollo, ¿sí? Que eso creo que es uno de los puntos fundamentales a contemplar y a tener en cuenta. Bueno, ¿qué ciencia, qué tecnología, qué desarrollo? ¿Para qué mundo? Ahora bien, estas nuevas dinámicas de desarrollo adquieren sentido si las pensamos desde una perspectiva situada en nuestros territorios. ¿Sí? En este sentido, las agendas de ODS como grandes disparadores de problemáticas globales que recién adquieren sentido cuando las problematizamos y las pensamos y buscamos soluciones científicas y tecnológicas desde una perspectiva situada. Y en este sentido, pensarla desde una perspectiva situada, a partir de lógicas territoriales, implica también contemplar otro de los aspectos que mencionaban mis colegas en los comentarios anteriores, que tienen que ver la necesidad de articulación multinivel, multidimensional, intersectorial, interdisciplinar, fundamentalmente a partir de problemas complejos que nos interpelan, pero no abordados de cualquier forma, sino contemplando fundamentalmente cómo pensarlos desde una perspectiva situada en la región latinoamericana. Y, por ejemplo, nos podemos detener en uno de los objetivos de los ODS, que tienen que ver con las problemáticas de género, para tomarlos simplemente como ejemplo de cómo abordar estas problemáticas desde de una perspectiva regional, ¿sí? Desde nuestras investigaciones, desde nuestras universidades. Y en este sentido, por ejemplo, pensar las problemáticas de género desde la región latinoamericana y cómo atraviesan distintas problemáticas y desigualdades que se dan en la región latinoamericana, tiene que ver con pensarla desde una perspectiva interseccional con otras problemáticas que afectan a la región, ¿sí? Y que también tiene que ver con otro tipo de desigualdades que profundizan, por ejemplo, las desigualdades de género. Y acá estoy pensando fundamentalmente en desigualdades étnicas, en desigualdades raciales, en desigualdades sociales, que profundizan las problemáticas que están aparejadas a las desigualdades de género y que inciden fundamentalmente en los aspectos de la vida que implican justamente construir dinámicas de desarrollo sostenible y sustentables. A modo de ejemplo, podríamos seguir profundizando en estos aspectos, pero hasta el momento esa es mi reflexión. Mil gracias, Soledad. Has hecho un recorrido histórico entre la teoría y la práctica de la cooperación internacional científica maravillosa. Yo no voy a hacer muchos comentarios para efectos del tiempo, pero me quedo con algo crucial en todo este recorrido que acabas de hacer, y es la importancia de la incidencia en las políticas públicas para que esto realmente llegue a la práctica, porque los actores universitarios, los centros de investigación, los investigadores pueden hacer cosas maravillosas, pero debe haber un enfoque de política pública que promueva incentivos, que abra también canales de cooperación, y tenemos
muchos escenarios multilaterales y bilaterales, pero sin lugar a dudas, el papel del gobierno es fundamental para que eso se pueda llevar a cabo, y es por eso que en esta primera pregunta terminamos con Luisa, que ya tiene una mirada desde el gobierno de Colombia muy importante, porque también esta agenda global incide o está incidiendo en la priorización de relacionamiento que se da con los distintos actores internacionales. Y bueno, cómo, Luisa, lo has venido moviendo y cómo tú ves esta perspectiva de la cooperación internacional científica y los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa Echeverría. Yo actualmente soy la líder de internacionalización de MinCiencias. Además, soy científica, investigadora social, soy doctora en educación. Y bueno, pues qué rico compartir con ustedes en la tarde de hoy sobre estos temas que nos apasionan y que pues obviamente requieren más discusión. Creo que este espacio definitivo no nos va a alcanzar para seguir pues conversando sobre esto. Bueno, número uno, cuando hablamos sobre la colaboración científica, principalmente a mí me parece que se piensan en dos aristas puntuales. Por un lado, pues tenemos todo lo que vendría siendo la cooperación para generar conocimiento conjunto, y por otro lado tenemos la cooperación para unir esfuerzos que pueden ser técnicos, esfuerzos financieros, y que obviamente nos van a ayudar a ejecutar proyectos. Bueno, cuando hablamos de lo que viene siendo la cooperación científica y los objetivos de desarrollo sostenible, a mí me parece que hay que tener en cuenta varios aspectos. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Soledad recientemente, que efectivamente tenemos esta agenda global que son los objetivos de desarrollo sostenible, pero así como tenemos las agendas globales, tenemos agendas nacionales y agendas regionales y locales. Entonces, yo creo que los que estamos aquí presentes, que pues nos interesan estos temas, somos estudiosos de estos temas, debemos pensar en cómo articular lo global con lo nacional y lo local. Yo creo que ese es el reto principal que tenemos cuando trabajamos en colaboración científica internacional, poder encontrar esos acuerdos. Y no solamente eso, sino que también cuando hablamos, voy a hablar muy rápidamente de dos temas, una perspectiva de gobierno y una perspectiva institucional también para aquellas personas que están acá de las instituciones de educación superior. Cuando hablamos, digamos, de estos temas, pues desde un gobierno tenemos una agenda nacional, ya tenemos una agenda nacional, y esta agenda, pues obviamente también tiene su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos nuestra agenda nacional, y la agenda nacional es para nosotros nuestra prioridad. Y eso es algo supremamente importante a tener en cuenta, incluso cuando buscamos obtener financiación para la colaboración científica internacional por parte de entidades de gobierno, ¿no? Pues tener en cuenta nuestras agendas nacionales, locales, y pues obviamente también los objetivos de desarrollo sostenible, pero principalmente esas prioridades que tenemos como país, esos intereses que tenemos como país. Eso es algo que no podemos olvidar, y más cuando aplicamos a recursos públicos, vamos a decirlo pues directamente. Cuando miramos la perspectiva institucional, en la perspectiva institucional, estos temas de la colaboración científica internacional requieren de una articulación entre investigación e internacionalización. No podemos hablar de colaboración científica internacional sin que haya un matrimonio entre estas dos áreas y pensar muchos elementos, ¿no? Aquí se me ocurren temas como la internacionalización al servicio de la sociedad, porque cuando hablamos de la internacionalización al servicio de la sociedad, también estamos hablando de cómo vamos a servir a nuestras comunidades y cómo le vamos a servir al mundo, porque la internacionalización al servicio de la sociedad se vincula actualmente también con la responsabilidad social universitaria global. Entonces, yo no puedo tener una responsabilidad social universitaria global sin vincularme entre la internacionalización, la investigación y extensión. O sea, claramente ahí tiene que haber un matrimonio entre estas áreas para poder servir no solamente a las comunidades locales, sino también al mundo. Estoy muy de acuerdo con Soledad, tenemos que pensar también en perspectivas de colonial, por eso es muy importante, por favor, que tengamos en cuenta estas agendas regionales, observemos qué están haciendo estos organismos multilaterales de carácter regional, observemos también qué están haciendo nuestros gobiernos nacionales y locales
reflexionemos y creemos también espacios de relacionamiento estratégico con actores locales que nos permitan después favorecer un proceso de vinculación, de relacionamiento estratégico internacional, pero mucho más orientado claramente a esas necesidades e intereses locales que tenemos en territorio. Muchas gracias, Luisa. Ese aporte de ese vínculo, de ese relacionamiento entre las prioridades globales con lo nacional y lo regional, sobre todo en nuestros países periféricos, cobra mucho sentido. Incluso al interior de nuestros países hay unas grandes brechas en desarrollo científico, tecnológico de innovación que no podemos dejar de lado, y que al contrario creo que estos modelos progresivos de cooperación científica que atienden esas realidades locales son bien importantes también a la hora de incidir en las políticas públicas y también en cómo las universidades se proyectan para ser más incluyentes y lograr la real transformación en nuestros territorios. Vamos a pasar a una segunda pregunta que es fundamental porque esto ya nos lleva a la práctica de la cooperación internacional científica. Hemos visto esos marcos que se han venido dando, una cooperación internacional que, como Soledad lo resaltaba, estas políticas de cooperación se vinieron a fomentarse después de la Segunda Guerra Mundial, y esto ya ha mostrado un camino histórico en la definición, en la priorización, en los modelos que han venido evolucionando también de cooperación internacional científica, los consorcios, las redes científicas, estas mega proyectos de investigación que se están financiando. Hoy estamos hablando de misiones emblemáticas, de misiones orientadas a investigación, y creo que ha habido un avance y un progreso importante en esos modelos de cooperación, pero no es fácil. No es fácil llegar a esas financiaciones. Las universidades, los actores de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología tienen grandes retos porque no estamos siempre al mismo nivel de desarrollo científico para tener un diálogo directo con los grandes centros de ciencia del mundo. Y por eso esta pregunta está enfocada a qué acciones se podrían implementar en términos de políticas públicas, pero también de la práctica de la cooperación internacional científica desde las organizaciones para mejorar el acceso al financiamiento, que Alejandra también nos daba algunos inputs de la importancia también de tener un diálogo que permita conectar con los financiadores, con las prioridades de los financiadores. Entonces, ¿qué podrían ustedes sugerir de qué podríamos hacer para acceder más a estos recursos y cuáles han sido los impedimentos? Vamos a empezar, Luisa, contigo para devolvernos de atrás para adelante. Bueno, esta pregunta a mí me parece muy pertinente, también cuando la vi pues me parece muy importante. Aquí hay varios elementos a resaltar. Número uno, el tema de la información. Ya tenemos ese tema un poco desgastado, pero sigue siendo una realidad. Todavía es una realidad. Todavía no estamos llegando con las convocatorias a todo el mundo. Tampoco estamos llegando a las convocatorias, por lo menos aquí en Colombia, con las convocatorias que tenemos aquí en nuestro Ministerio de Ciencia, no estamos llegando todavía a territorio, a realmente, digamos, grupos en territorio. Entonces, esto es una dificultad que tenemos actualmente, el tema de la información. Otros temas puedo relacionarlos como el bilingüismo, todavía sigue siendo un problema para países en América Latina. No sabemos escribir una propuesta, tenemos problemas de proposal writing. Todas estas son situaciones que todavía evidenciamos en América Latina. Desde la política pública hay un ejercicio que casualmente estamos avanzando también acá desde el Ministerio, y es revisar las convocatorias que anualmente siempre abrimos y ver qué enfoque internacional se le puede dar un poco a estas convocatorias. Y esto pues es un ejercicio interesante también para realizar desde los que estamos, digamos, en la esfera un poco pues de política pública. Desde políticas institucionales podemos crear programas de acompañamiento, claramente con aquellas personas que, por ejemplo, ya han sido beneficiarios de ciertos grants, de ciertas oportunidades de financiación. Es muy importante que estas personas puedan transferir su conocimiento y acompañar pues el proceso para otros. Creo que otro elemento clave aquí es lo que queda también de estos proyectos.
porque muchas veces formulamos, acompañamos procesos, incluso los que estamos en las oficinas pues, de relaciones internacionales, pero muchas veces no es muy claro la incidencia que puede llegar a tener un producto de la cooperación científica internacional. Entonces yo creo que esa incidencia que puede llegar a tener un proyecto de cooperación debe ser uno de los temas clave a conversar al inicio de cualquier proceso de negociación. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué tipo de influencia podemos tener? ¿Vamos a poder influenciar la política pública? No sabemos. Políticas territoriales, otro tipo de cosas, políticas institucionales. O sea, hay que ver hasta dónde podemos llegar con estos proyectos, ser muy realistas, pero al mismo tiempo, después de que hemos llegado al final de estos proyectos y que ya tenemos pues los productos finales, socializarlos, buscar pues obviamente compartirlos con todos aquellos que puedan beneficiarse de los mismos. También, por último, desde la práctica de la cooperación científica, pues todos aquellos que pues de alguna manera colaboramos con otros investigadores en todo el mundo, yo creo que muchas veces uno de los problemas que tenemos es que no sabemos cómo compaginar un poco nuestra área técnica, probablemente con otras áreas de conocimiento para abordar retos, los retos que estábamos hablando ahorita, retos globales que tengan pues una incidencia local. Y creo que este es un reto al que hay que acompañar mucho a los investigadores, porque muchas veces pues tenemos nosotros nuestra área técnica y es mi área técnica, pero no sé muy bien cómo desde mi área técnica o esa investigación que yo hago, me puedo vincular realmente a un problema global con incidencia local. Esa es una debilidad que todavía tenemos y que nos toca, pues, obviamente, acompañar a los investigadores en estos procesos para que puedan atender los retos globales desde incidencia, pues, como les decía, local. Gracias, Luisa. Incentivos que tienen que ver mucho en cómo se aborda la internacionalización y los instrumentos de política para lograr también un enganche entre las instituciones. Y esto último que mencionas tiene mucho que ver con el capital relacional, que ojalá lográramos avanzar a un capital social, donde los investigadores logran tener unas redes de confianza y de solidaridad con las comunidades científicas, porque esa es la base de todo lo que hacemos los gestores que estamos detrás de estos procesos de ciencia y tecnología. Sin ese capital relacional, ese capital social, simplemente los proyectos no son sostenibles y no son eficaces. Soledad, ¿cómo lo ves tú? Bien, bueno, a ver, yo considero que en realidad el desafío que se nos propone es pensar la cooperación internacional en ciencia y tecnología orientada hacia la región latinoamericana. ¿Y por qué digo esto? Porque históricamente se ha observado dentro de esta lógica hegemónica de producción de conocimiento la ciencia producida en el norte global como aspiración y destino, en el marco de un modelo lineal de producción de conocimiento, ¿sí? Ahora bien, pensar, visibilizar las potencialidades de la cooperación internacional hacia la región latinoamericana, visibilizar justamente la diversidad de saberes y de conocimientos que han sido desvalorizados históricamente porque no respondían al parámetro hegemónico que proponía la ciencia europea, occidental y moderna como la forma deseable de producción de conocimiento. Creo que es un gran desafío que tenemos en nuestra región, ¿sí? ¿Y esto cómo se logra? Digo, yo creo que un ejercicio fundamental es pensar fundamentalmente en orientar la cooperación internacional a partir de redes regionales de producción y difusión de conocimiento, a partir de identificar cuáles son las problemáticas que nos interpelan
en la región para llevar adelante estrategias de desarrollo sostenible. Y en este sentido, también, bueno, el gran desafío, creo que fundamentalmente el gran desafío que tenemos es transformar nuestros problemas sociales en problemas de conocimiento para poderlos abordar en forma colaborativa. Y esto demanda de la interacción fundamentalmente en las mismas dinámicas de producción de conocimiento. Como les decía al inicio, cuando hablamos de cooperación internacional en ciencia y tecnología, tiene que ver cómo incide la cooperación a partir de políticas públicas, pero también cómo incide la cooperación en las dinámicas de producción y difusión de conocimiento. Esto es, cómo incide en el conocimiento mientras que se hace, ¿sí? Digo, la dinámica de producción de conocimiento inicia en la definición de las agendas de investigación a abordar. Estas agendas tienen que ser definidas en forma interactiva con distintos sectores sociales de nuestra comunidad, ¿sí? Valorando fundamentalmente la hibridez de los saberes que tenemos en la región latinoamericana, y fundamentalmente el diálogo de saberes. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Boaventura de Sousa Santos, que habla del diálogo de saberes, la ecología de saberes, y la importancia de generar conocimiento en función del diálogo de saberes para la resolución de las problemáticas que afectan a la región. Esto tiene que ver fundamentalmente con identificar diferentes tipos de pares, ¿sí? Y poner en diálogo el conocimiento científico con los saberes tradicionales en igualdad de condiciones. Creo que este es un insumo muy importante para el desarrollo de la ciencia en la región latinoamericana, que fundamentalmente nos permita arribar y abordar los desafíos que tenemos como región desde una lógica autonómica, ¿sí? Y valorando la soberanía regional en un contexto internacional donde claramente hay dinámicas geoeconómicas, geopolíticas y también geopolíticas de conocimiento que interactúan en la región. En este sentido, pensar la cooperación internacional en ciencia y tecnología desde una perspectiva no hegemónica, a partir del diálogo de cooperación sur-sur, creo que es un insumo que nos va a permitir avanzar en estas dinámicas de producción de conocimiento. Por eso celebro este tipo de espacios que nos permiten dialogar entre investigadores latinoamericanos y también gestores de universidades, funcionarios públicos, para comenzar a establecer este tipo de diálogos que es tan importante y necesario. Muchas gracias, Soledad. El bloque regional enfocado a la cooperación internacional científica es una gran tarea que tenemos. Este ejemplo que nos ha dado la Unión Europea, que ellos estructuran sus programas científicos de lo que ha sido Horizonte 2020, ahora Horizonte Europa, es una muestra de cómo ese peso de bloque regional que atienda necesidades, prioridades de las zonas, pues tiene mucho más impacto a acciones aisladas que hagamos en nuestros países. Alejandra. Gracias, Susan. Bueno, voy a tratar de complementar los aportes anteriores porque de verdad, digamos que tocan la llaga en muchas cosas. Yo, pues, por supuesto, siempre he estado vinculada con universidades, entonces quiero hablar mucho también particularmente en un país como Colombia, donde la ciencia se produce y se hace principalmente desde las universidades. La verdad es que claro, más que todo, como yo me he aproximado al desarrollo del conocimiento, a la colaboración científica desde la mirada de la financiación y desde la mirada de la movilización de recursos, ahí quiero, digamos, ver quiero que nos concentremos un poquito en esa dinámica que es donde creo que se dan todas las inequidades de las que estamos hablando. Creo que parte de la fuente de esos recursos, de la definición de esas agendas, que al final son las agendas que mueven la investigación porque son las que aportan los recursos para la investigación. Entonces, me ha parecido muy interesante y quería contarles que justo en días pasados tuve la posibilidad de conversar con algunos invitados que tuvimos para un taller de escritura de propuestas, de lo que estaba hablando Luisa en su intervención.
Tuvimos personas del IDRS de Canadá, del NIH, digamos, de estos grandes financiadores que además particularmente tienen interés de trabajar con Latinoamérica. Y me impresiona darme cuenta de que ellos muchas veces tienen y están buscando integrar esas perspectivas descolonizadoras más que nosotros mismos. Entonces, lo que me sorprendió, que fue una sorpresa muy grata, es que ellos están buscando que la misma construcción de esas agendas de las que habla Soledad se haga también en participación con los diferentes actores y con los diferentes países con los que quieren colaborar. Entonces nos pidieron que una de las cosas que hagamos, más allá de presentarnos a sus oportunidades y demás, es que les contemos qué necesitamos, ¿sí? Entonces ahí lo quiero conectar con las cosas que yo considero que pueden aportar también a, digamos, equilibrar un poco más esta balanza, y es que definitivamente, si bien tenemos que impulsar que nuestros investigadores participen cada vez más en estas grandes iniciativas de colaboración científica, creo que tenemos una responsabilidad muy grande por desarrollar y seguir mejorando las capacidades científicas en términos de infraestructura, de capacidad y de conocimiento que tenemos en la región, para poder equiparar un poco el juego. Entonces yo creo que debe haber una apuesta muy grande por el desarrollo de capacidades, por aportar también recursos de nuestros gobiernos en esquemas de cofinanciación para la construcción y el desarrollo de esas capacidades, que las capacidades queden instaladas acá y no solamente participar en grandes proyectos que tal vez no necesariamente se desarrollan aquí ni alineados con las agendas más locales. Ese acercamiento a los grandes financiadores yo nunca lo había tenido en el mapa y ahora lo tengo muy presente por estas interacciones que tuve en días pasados, y creo que también debemos dejar de ser tan reactivos y volvernos mucho más proactivos en esa transmisión de esos mensajes clave que queremos que tengan estos grandes financiadores de las necesidades de nuestra región. Y por otro lado, yo creo que tenemos que seguir abogando también por la profesionalización de la gestión de la investigación, ¿sí? Muchas veces hablamos de que las capacidades se tienen que desarrollar en nuestros investigadores, en los sistemas, pero ese soporte institucional que se necesita para poder realizar la investigación es algo muy importante y tiene que hacer parte de esas capacidades de las que hablo que debemos desarrollar. Y por otro lado, creo que Luisa también lo tocó un poco, ese desarrollo de habilidades más transversales en términos de la capacidad de colaborar, integrando los diferentes saberes, integrando las diferentes disciplinas también. Nosotros ni siquiera sabemos colaborar en el mundo occidental entre formas también y sí, o sea, ramas del conocimiento. Aprender a relacionarnos y a comunicar también lo que hacemos. Yo creo que parte de esos obstáculos del relacionamiento y de la interdisciplinariedad es porque no sabemos muy bien cómo comunicarle a otros lo que hacemos. Entonces, sí, creo que esas serían las líneas que quisiera aportar. Gracias, Alejandra. Y tú dejas un mensaje clave también de esta cooperación científica internacional, cómo se diferencia de la cooperación para el desarrollo, porque acá justamente es una cooperación en donde somos pares, independientemente de que otros tengan unas infraestructuras mucho más sofisticadas, mucho más modernas. Hay también la posibilidad, desde esas externalidades, esas ventajas comparativas que tienen ciertos territorios para desarrollar investigaciones que aportan también un elemento diferenciador, y es importante que pasemos de esa figura colonizadora de la ciencia a una figura donde nosotros aportemos desde el sur global para la definición de los incentivos y los programas que se van desarrollando en los grandes financiadores, porque también necesitan a países de nuestra región. Víctor. Sí, yo voy a retomar algunos elementos que me parecieron muy interesantes. El que dijo Luisa sobre las lenguas, ¿no? Creo que este es un punto absolutamente clave, tanto para el desarrollo de la cooperación como para la internacionalización de las universidades. Implementar ese tipo de políticas implica desarrollar políticas lingüísticas acordes a esos objetivos. Digamos. No hay internacionalización, política de internacionalización ni de cooperación sin política lingüística en la universidad. Y con política lingüística se trata de transmitir idiomas, obviamente el inglés, pero también el portugués, en el caso de América Latina, fundamental, las lenguas originarias, y transmitir con el idioma las distintas competencias que permiten a una persona moverse en un ámbito internacional,
¿no? Entonces, eso es un punto clave que todavía está muy poco en el radar, digamos, tanto político como científico. Y para vincularlo con lo que señaló Soledad sobre la necesidad de mirar la, la situación de América Latina, una mirada desde acá, desde América Latina, tener en cuenta que el tema de los idiomas en América Latina tenemos una gran ventaja, de que nos entendemos. Hablamos el español, hablamos el portugués, pero tenemos toda una región que puede entenderse directamente. Y eso es único. Es único a nivel internacional, y ahí tenemos, digamos, un capital muy fuerte para desarrollar la cooperación universitaria. Ese es un punto que quería resaltar para contar las cosas que señalaron. Y después el otro tema en cuanto al acceso a la cooperación es que la cooperación es algo extremadamente complejo. Implica todo un trabajo técnico, político, y implica además tiempo. Para que haya cooperación científica, bueno, tenemos en las agencias científicas, en los ministerios, ya hay personal, digamos, que se dedica a eso, ¿no? Que tiene experiencia y que puede desarrollar la cooperación. En las universidades también, ¿no? A partir del final de los 90, principios de los 2000, empiezan a emerger direcciones de relaciones internacionales y de cooperación que se ocupan de eso. Ahora creo que uno de los problemas, de las limitaciones más importantes que hay es los y las científicos mismos. Una persona que hace ciencia en una universidad tiene que hacer investigación, tiene que hacer docencia, tiene que hacer la gestión vinculada con la universidad. Además, hacer la cooperación internacional se vuelve rápidamente, digamos, imposible. Entonces ahí creo que hay algo que hay que pensar, ¿no? Es cómo valorizar los perfiles, permitir que los investigadores desarrollen las aptitudes que necesitan para hacer cooperación, cómo después valorizar eso en las carreras mismas, en la valorización de las carreras de los investigadores, cómo consolidar dentro de las universidades esas redes de investigadores que hacen investigación con otro país. Yo estoy, por ejemplo, en mi universidad y quiero hacer cooperación con Brasil o Alemania, y por ahí no sé que hay otros investigadores que hacen cooperación con esos países, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo que hay que hacer para que los científicos puedan ponerse de pleno, digamos, en la cooperación científica. Víctor, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo quisiera pedirles para que cerremos esta sesión porque con seguridad vamos a necesitar otro evento. Se nos quedan unas ideas valiosas e innovadoras que quisiéramos abordar, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer ahora. Pero sí que quisiera pedirles a cada uno de ustedes 30 segundos. ¿Qué mensaje le podríamos enviar a esos gestores de investigación, esos investigadores que están atrás? Se nos han conectado entre 28 y 30 personas a este evento. ¿Qué mensaje les gustaría que ellos se lleven para poder fortalecer esa cooperación internacional científica? Soledad, empecemos contigo. Bueno, se nos terminó rápido el tiempo y nos quedaron muchas cosas para decir, así que es difícil hacer este cierre, pero independientemente de eso, considero que es importante pensar la relevancia que adquiere la cooperación internacional en producción y difusión de conocimiento, ¿sí? La cooperación internacional
y fundamentalmente la valorización de la orientación de la internacionalización hacia la región latinoamericana, que justamente nos permita a los investigadores de la región romper con este imaginario, con esta subjetividad neocolonial que nos lleva siempre hacia los centros globales de producción de conocimiento y valorar justamente el potencial que tiene vincularse con investigadores y con otro tipo de pares de la región latinoamericana, y de ese modo generar dinámicas de producción de conocimiento en interacción con otros actores sociales y tipo de saberes que nos permita justamente construir la región latinoamericana desde el conocimiento y en diálogo con los pueblos. Así que bueno, ese es el mensaje. En eso creo que la universidad tiene un rol sumamente relevante de articulación con el territorio, y que las redes son justamente el espacio que nos permiten justamente interactuar y generar ese diálogo de abajo hacia arriba a partir de reivindicaciones sociales, y de arriba hacia abajo a partir de la difusión de políticas públicas. Así que bueno, en resumidas cuentas, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Muchísimas Soledad. gracias. A ti, Alejandra. Bueno, yo les dejaría 2 palabras: proactividad y liderazgo. Yo creo que nos tenemos que creer, bueno, en Colombia decimos creernos el cuento de que podemos liderar iniciativas, de que no siempre tenemos que ir como un anexo a algo que ya están dando, sino de verdad liderar iniciativas desde acá, ser mucho más, tomar mucho más la iniciativa. Yo creo que, claro, tenemos que aprender a hacerlo, pero si nunca lo intentamos, nunca lo vamos a hacer. Entonces yo dejaría esas 2 palabras como mensaje. Gracias. Gracias, Alejandra. Víctor. Sí, así 30 segundos. Bueno, creo que son muchos los desafíos y creo que hay 2, digamos, que a mí me interesan particularmente, que es en primer lugar, pensar cómo formamos científicos y científicas internacionalizados y que puedan desarrollar proyectos de cooperación acordes a nuestros intereses. Y un segundo desafío, que es científico, es cómo analizamos esos procesos de cooperación, ¿no? Que son complejos y necesitamos, para desarrollar políticas de cooperación, tener conocimiento sobre esas políticas. Entonces, hay líneas de trabajo, de investigación, que tenemos que pensar y seguir trabajando. Gracias, Víctor. Y finalmente, Luisa. Bueno, tengo unas reflexiones muy rápidas. Para los científicos, por favor, hagan outreach. Si no hacen scientific outreach, es también un poco más difícil realmente vincularse a procesos y proyectos de investigación. El outreach también sirve mucho para conocer a mucha gente a nivel nacional e internacional. Entonces, a todos los que no lo hacen, favor hacerlo. Esa es la recomendación número 1. Recomendación número 2. Actualmente se hacen muchos espacios de relacionamiento y networking virtuales para investigadores. Aquellas personas que no participan en los mismos, también los invito a estar muy pendientes. En las redes, particularmente en Twitter, en LinkedIn, convocan permanentemente a este tipo de espacios, especialmente para que investigadores se conozcan y apliquen juntos a convocatorias. Entonces, la invitación está. También es importante conocer y saber las agendas regionales y locales. Digamos que los ODS son bastante mainstream y mucha gente los conoce, pero mucha gente no conoce sus propias agendas. Esto es triste, pero es la realidad. Entonces, conozcamos, por favor, estas agendas nacionales, regionales, locales, apropiémosla, hagámosla parte de nuestro quehacer, es importante. Hacer equipo primero con actores locales y de ahí saltar a lo internacional. Yo no puedo primero priorizar lo internacional y después ver con quién me junto localmente. No, primero hagamos nuestros equipos locales para proyectarnos internacionalmente. Y por último, pues decirles que la ciencia necesita
de comunicación científica y comunicación también para otros actores que no están en el ámbito científico. Entonces, cuando pensamos en cooperación científica internacional, hay que pensar automáticamente en cómo voy a comunicar los resultados de esta cooperación, no solamente para científicos, sino para el público más amplio. Esas son mis reflexiones. Excelente, Luisa. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, Alejandra, Soledad, Luisa, a toda la red Diplocientífica y Redape. Qué gran evento, qué gran alianza, que sigamos trabajando como redes hermanas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos quedan muchas reflexiones para unos próximos eventos. Yo quisiera dejar rápidamente sobre la mesa una reflexión de cómo esa perspectiva, cómo las nuevas tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, la nanotecnología, todo lo que se ha venido dando en semiconductores, cómo esto va a tener una incidencia directa en la cooperación internacional del futuro. Cómo lo vamos a tener que hacer en ese marco histórico en el que nos vayamos a desarrollar. Como Soledad lo decía y me quedo con esta frase maravillosa: la ciencia y tecnología son productos históricos y también tienen que ser productos prospectivos. Muchas gracias a todos, un abrazo y creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias, gracias por la invitación y espero que se repita pronto. Gracias, muchas gracias y hasta pronto, ojalá.